Continuamos con el siguiente asunto. Compañeras y compañeros legisladores, por acuerdo de la mesa directiva y de los grupos parlamentarios, daremos paso a la presentación de la proposición suscrita de manera plural sobre la paz, la democracia, la civilidad y el respeto a los derechos políticos y civiles de las y los mexicanos. Quiero rogar a la Secretaría dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo. Doy lectura a la proposición. Punto de acuerdo de los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente en relación con el llamado a la civilidad durante el proceso electoral. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y con motivo de la celebración de la jornada electoral del próximo 1 de julio, convoca a los partidos políticos y a sus candidatos, a los 3 niveles de gobierno, a las agrupaciones y asociaciones políticas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los diversos grupos sociales, a los jóvenes y estudiantes, a los ciudadanos y a los actores políticos en general, a que se conduzcan en el marco de la legalidad durante el proceso electoral bajo los principios esenciales de civilidad, respeto y tolerancia, garantizando en todo momento que el proceso electoral se desarrolle en plenas condiciones de seguridad y certeza jurídica para el país. Segundo, la Comisión Permanente hace un llamado a todos los partidos políticos que participan en este proceso electoral 2012 a valorar y preservar los avances de nuestra democracia, reconociendo la labor de las instituciones que hemos creado para desarrollar los procesos electorales en condiciones de transparencia, equidad y certidumbre jurídica, comprometiéndose en todo momento a aceptar con madurez y civilidad la voluntad popular que mediante el voto ciudadano se exprese en las urnas en la próxima jornada electoral. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión repudia cualquier acto de violencia de cualquier naturaleza, con motivo o durante el desarrollo del proceso electoral federal, y formula un vigoroso llamado a todos los actores políticos para que contribuyan al clima de paz, civilidad y concordia que se requiere para el sano desarrollo de la jornada electoral el próximo domingo 1 de julio, Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de junio de 2012. Firman los integrantes de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señora diputada secretaria. Esta presidencia informa a la Asamblea que por acuerdo de los grupos de los grupos parlamentarios, se ha presentado la siguiente lista de oradores. El diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El senador Julián Huitrón Fuentevilla, de Movimiento Ciudadano, y el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Esta lista de oradores registrada requiere previamente que el punto de acuerdo al cual ha dado lectura la secretaria se considere por la Asamblea de urgente resolución. Por lo tanto, ruego a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución el tema y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente. Siendo de urgente resolución, está a discusión.
Enterada la Asamblea de la lista de oradores registrados por los grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, senador presidente. 2012 es año de la renovación de los poderes de la Unión, que deben su integración a la voluntad popular. Este año renovamos la titularidad del Poder Ejecutivo de la Unión y renovamos la integración completa de las dos cámaras del Congreso mexicano. Hay un hecho adicional que le da a este proceso electoral federal una dimensión mayor, porque por primera vez este proceso electoral federal coincide con procesos electorales locales, de renovación de ejecutivos locales, de congresos estatales y o de ayuntamientos en aproximadamente la mitad de las entidades federativas del país. Es un proceso electoral de la mayor dimensión y de la mayor trascendencia. No ocurre todos los años, no es frecuente que estemos en presencia de procesos comiciales de la envergadura y de la dimensión del que hoy vivimos. Estos años, como el año de 2012 en nuestro país, son años claves en el desarrollo político de los países que los enfrentan, y por eso requieren del acuerdo y de la coincidencia de los actores políticos para poder generar las mejores condiciones para su desarrollo y feliz conclusión. Quedan solo 7 días de campañas electorales. Estamos todavía en el tiempo en el que los partidos y sus candidatos están en la plaza pública, en los medios de comunicación y en la comunicación directa con los electores, ofreciendo sus plataformas, planteando sus propuestas concretas y solicitando sin ambages el voto ciudadano, ofertando mejores condiciones para el futuro inmediato e inminente del país. Los partidos y sus candidatos tienen escasamente una semana para continuar planteando sus ofertas electorales. Han sido campañas electorales intensas, por momentos ríspidas, que están, sin embargo, a punto de concluir. En escasamente una semana vendrá el periodo de reflexión, los 3 días que marca la ley electoral y la tradición electoral mexicana, para que los ciudadanos mexicanos, después de haber escuchado los planteamientos y la oferta electoral de los partidos y sus candidatos, reflexionen su voto y decidan con convicción plena, con convicción íntima, el destino final de su voto. Serán ellos, los ciudadanos todos, los que determinen el veredicto irrefutable de las urnas, el que determine, el que decida el destino inmediato de este país para los próximos 6 años del desarrollo nacional, en la elección presidencial y para las próximas legislaturas en las cámaras del Congreso de la Unión. Este escenario relativo a la inminencia de la jornada electoral, de la que nos encontramos escasamente a 10 días, obliga a un razonado acuerdo entre los actores políticos por la civilidad, por la tolerancia y sobre todo por el respeto
a la ley. Si todos juntos, todos los actores políticos, hemos logrado sortear razonablemente bien este proceso electoral, importa y mucho que lo concluyamos en las mejores condiciones de apego a la ley, de expresión de tolerancia y de civilidad y de asunción sin reservas, con gallardía y con altura de miras, el resultado irrefutable de las urnas, ese que deriva del voto libre y consciente de los electores del país. Somos un país de leyes y de instituciones. El proceso electoral está sujeto a normas de un gran y detallado desarrollo resolutivo y normativo. Hay en la materia electoral instituciones electorales consolidadas y acreditadas, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que surgieron ambas en la reforma constitucional y legal de 1989 y 90, y que consiguieron su mayor momento de consolidación a partir de 1996. Es hora de que esas instituciones terminen por cumplir el papel señero que les corresponde en este proceso electoral federal, y que los actores políticos, todos, cualquiera que sea su condición y participación en el proceso electoral, dejemos que esas instituciones cumplan con el papel que la Constitución y la ley les asignan, y que expresemos entre todos un compromiso por el respeto a la ley, por la expresión de tolerancia y de civilidad, y por la asunción, insisto, del resultado y el veredicto de las urnas. Estando a punto de concluir y de agotarse el tiempo para que los actores políticos se expresen, este es el momento oportuno, el más pertinente, para que los propios actores políticos se comprometan en el respeto a la ley, en la actuación civilizada y en la aceptación del resultado. Por eso vengo hoy aquí, en nombre de los integrantes del grupo parlamentario del PRI, a expresar sin reservas nuestra aceptación de este punto de acuerdo plural, que tiene su origen en el entendimiento y en la coincidencia de todos los grupos parlamentarios, y que es producto de las negociaciones de los coordinadores parlamentarios, que mucho hay que reconocer, a todos por igual. El PRI admite sin reservas y suscribe sin condición alguna este acuerdo, porque hoy el proceso electoral, que está a unos días de entrar a su fase fulminante, a su fase de culminación mayor, que es el día de la jornada electoral, el día en que se exprese el veredicto de las urnas, es importante y pertinente que haya un compromiso de todos los actores políticos por el respeto a la ley, por la civilidad, por la tolerancia y por la aceptación de los resultados. En buena hora, la presencia y la suscripción de este acuerdo. El grupo parlamentario del PRI dice sí, adelante con el acuerdo. Muchas gracias. Gracias, diputado Felipe Solís. Hemos tomado nota de la duración de la intervención para ser equitativos. Se ofrece el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, señor presidente, compañeros legisladores, en el transcurso de la actual coyuntura electoral han aparecido hechos de violencia en distintos puntos del país.
Estos actos de violencia aparecieron en Ecatepec, en Jalapa, en Saltillo, en Córdoba, en la Ciudad de México, solo por mencionar algunos lugares. Desafortunadamente, y solo para graficar, han cobrado vidas como la de nuestros compañeros panistas la semana pasada en el municipio de Villaflores, y en el estado de Chiapas y en el de Guerrero, la vida de un candidato del PRD. Ante esta situación, Acción Nacional ha mantenido una actitud de serenidad, madurez y prudencia. Hemos hecho caso omiso a la provocación, no por miedo ni por falta de valor, sino precisamente porque entendemos que el valor es afrontar las situaciones con serenidad, con firmeza y con convicciones humanistas. Por todo esto hemos reivindicado en esta coyuntura electoral la no violencia, el diálogo y la reflexión y el respeto irrestricto al marco jurídico de nuestro país. Porque sabemos las graves consecuencias que trae la violencia a la vida democrática plena que vive México, porque sabemos del dolor que sufren las familias con la violencia social y política, nos oponemos y condenamos tajantemente todo tipo de violencia. Con la violencia perdemos todos, en la democracia todos ganamos. Nuestro propósito es que los actuales procesos electorales que vive México, tanto en el de la Presidencia de la República como en las campañas para diputados y senadores, así como las competencias en los estados de la República para los gobiernos locales, todas ellas concluyan en un clima de paz, respeto, reflexión y participación ciudadana para que puedan emitir su voto de manera libre, voluntaria, reflexiva y democrática. La creación de las instituciones electorales con las que hoy cuenta nuestro país son el producto de muchas décadas de diálogo, entendimientos y acuerdos basados en el anhelo democrático. Y hoy es el momento de refrendar esta voluntad democrática poniendo el acento en el acuerdo democrático y cerrando el paso a todo tipo de violencia que empañe el proceso electoral que se encuentra en la recta final. En los momentos más aciagos del autoritarismo de gobiernos distintos a los de Acción Nacional, nos constituimos como una opción para mover las almas de los ciudadanos libres, y para ello llamamos a la sociedad a un camino del cual no nos hemos separado nunca, el camino de la convicción democrática, en donde la confianza en nuestra doctrina humanista y en nuestra propuesta política nos han comprometido a la creación de una patria ordenada y generosa. Han sido años, décadas de una brega por la democracia, en la construcción de nuevas instituciones y en la contribución para la transición del autoritarismo a un régimen de plena vida democrática. Ni los fraudes electorales, ni los asesinatos a nuestros compañeros panistas, ni la represión nos alejaron de la convicción democrática. En su momento anotamos la victoria cultural de nuestro partido y años después vino la victoria electoral y política. Nuestros principios y convicciones siguen firmes. Hoy, en la recta final del proceso electoral, ratificamos nuestro compromiso por un México de paz y de justicia, de diálogo y reflexión, de acuerdos y convergencias, para fortalecer a nuestro país. En eso hemos comprometido nuestras vidas miles y miles de panistas, y hoy lo refrendamos y hacemos esta invitación a todos los partidos políticos, a los diversos órdenes y niveles de gobierno, a la sociedad civil organizada y a todos los ciudadanos en general, para que juntos construyamos un México de tranquilidad, de avance democrático y de instituciones fuertes. Reconocer también que parte de la paz y la tranquilidad en este país lo ha dado la estabilidad económica de los gobiernos del PAN y en especial del presidente Felipe Calderón, a quienes prácticamente los 20 líderes mundiales de las naciones más avanzadas han reconocido a México como un ejemplo del manejo de la economía y de la estabilidad que genera paz y tranquilidad en estos tiempos. Las bancadas de senadores y diputados de Acción Nacional exhortamos a que terminemos el actual proceso electoral en condiciones de civilidad y paz para que sus resultados contribuyan a la consolidación de nuestra democracia. Exhortamos a pensar en el 2 de julio, a pensar en el día después, que indistintamente de los resultados electorales que decidan los ciudadanos, México, sus familias, nuestros ciudadanos, no dejaremos de ser mexicanos y tendremos que seguir trabajando
y buscando el desarrollo de la nación y las oportunidades para todos, más allá de signos políticos, creencias religiosas o condiciones sociales. Por eso las bancadas de Acción Nacional votarán a favor de este punto que en esta vida democrática de México hoy nos impera a todos, principalmente a la clase política, a actuar con madurez, con sensibilidad, anteponiendo los intereses personales de grupo o de partido por el interés de México, que hoy es la paz, la tranquilidad y la estabilidad. Bienvenido a este acuerdo que acompaña a Acción Nacional. Muchas gracias, diputado don Carlos Alberto Pérez Cuevas. Tiene ahora el uso de la palabra el senador don Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ciudadana legisladora, ciudadanos legisladores, está a consideración nuestra un punto de acuerdo que ha sido leído aquí y defendido ya por otros oradores. Quiero empezar diciendo que en la bancada del PRD compartimos el texto y la intención. Primero, sí, en México, a unos días de que culmine el proceso electoral y de que los mexicanos acudamos a las urnas, requerimos certidumbre y un compromiso de todos sus actores políticos, de los dirigentes de los partidos, de los candidatos en contienda, de los equipos de campaña, para darle certidumbre al proceso. Y dice bien el punto de acuerdo cuando establece que se trata de que todos nos conduzcamos en el marco de la legalidad durante el proceso electoral, con principios de civilidad, respeto y tolerancia, y que rechacemos la violencia. La violencia venga de donde venga, del color que sea, en el territorio que se dé. México no se merece un proceso teñido de sangre o de excesos de los partidos, de los candidatos, de sus equipos de campaña, ni nada por el estilo. Por eso vamos a votar a favor del punto de acuerdo. Lo compartimos. Por cierto, no solamente nosotros, nuestro candidato presidencial ha expresado públicamente ya su compromiso de respeto al resultado, porque está seguro de que los mexicanos van a lograr una hazaña el 1 de julio. Pero cuando hablo de respeto a la legalidad, cuando en el documento se establece que debemos comportarnos todos con el respeto a la legalidad, es mucho más, pero mucho más que una simple frase. Yo espero con gusto. Gracias. Respetar la ley que nos dimos nosotros, que aquí establecimos en el Congreso, es también ser consecuentes con lo que establece ese propio precepto legal. La ley electoral habla de certidumbre, de topes de campaña, de reglas del juego en el que todos podemos pedir el respaldo de los ciudadanos, con debates, con propuestas, con giras, con esfuerzo, como le están haciendo los 4 candidatos presidenciales. Pero hay un tema que no podemos dejar pasar si de verdad vamos a respetar la legalidad. Sí, civilidad en el comportamiento, con la ley aplicándose. Civilidad en el proceso electoral, sin que nadie por abajo de la mesa trate de modificar el resultado, induciendo a los electores. Hicimos una reforma que impidió que los particulares compraran tiempo en radio y televisión, y está funcionando bien. Es uno de los grandes avances de la legislación. Que no hubiese descalificaciones de particulares o de corporaciones tratando de influir en el electorado, como ocurrió hace 6 años. La reforma está funcionando. Hoy los spots pueden ser muy intensos, pero están avalados por el órgano electoral, porque la ley así lo dice. Establecimos mecanismos para castigar duramente el exceso de gastos de campaña, que el dinero sucio o de cualquier procedencia no se cuele por la puerta de atrás en las campañas, porque suele ocurrir que los candidatos en campaña
a veces venden el alma al diablo con tal de conseguir recursos que les permita incrementar su capacidad de convocatoria a los electores. Hace unos días surgió un tema de una denuncia en los Estados Unidos. El periódico Reforma, el 14 de junio, dio cuenta de una demanda en Estados Unidos que implica al secretario particular de Enrique Peña Nieto, Erwin Manuel Lino Zárate, al coordinador de comunicación, David López Gutiérrez, al vocero Roberto Callejas y a varios empresarios mexicanos. ¿Qué dice esta denuncia? Denuncia un trasiego de 56 millones de dólares que salieron de México triangulado por otras partes para ser depositadas en cuentas supuesta o presuntamente para pagar difusión en los Estados Unidos, y denuncia un incumplimiento de contrato y un perjuicio para la empresa que iba a contratar estos servicios. Es más, presentaron documentación y facturas de esta empresa. Los contratantes recogieron las facturas para garantizar que hubiese el cumplimiento del depósito, y luego el depósito no llegó. Y están consignadas las facturas expedidas por esta empresa. La dirigencia del PRI ha reaccionado frente a esto. He escuchado con detenimiento los debates los miércoles en un programa de radio, en donde los coordinadores parlamentarios, Luis Videgaray, Roberto Gil, los coordinadores de campaña, y el senador Ricardo Monreal, aquí presente, han discutido el tema con responsabilidad y con franqueza y con claridad. Y el PRI ha respondido que se trata de un vulgar chantaje y ha presentado una denuncia en México contra el denunciante diciendo que es un chantaje porque le están cobrando un dinero para no escalar un escándalo de estas proporciones. Y pareciera que ahí quedó el tema, pero me temo que no. Me temo que no, porque quiero plantearle a esta comisión permanente, señoras y señores legisladores, que hay algunas evidencias, algunas presunciones de que está circulando a lo largo de los 300 distritos electorales del país, desde hace varias semanas, un número indeterminado de tarjetas de débito, no personalizadas, por cierto. Hay una distribución planeada, orquestada por una empresa que tiene características muy especiales. Monex Divisas, que fue fundado en 1985. Monex Divisas es un grupo financiero conformado por entidades como el Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos. Esta casa de bolsa, que es muy exitosa por cierto, tiene cobertura nacional, tiene sucursales en la totalidad del territorio nacional, opera muy exitosamente en este conglomerado de empresas, que por cierto doy solamente un dato para lo que voy a decir en unos minutos más. Los activos de Banco Monex pasaron del primer trimestre de enero-marzo del 2011 de 24,097 millones de pesos a enero-marzo del 2012 a 35,223 millones de pesos. Son buenos negociantes. Consiguen recursos en momentos en que casi nadie cuenta con ello. Incrementan en casi 60% sus activos del banco. Y las tarjetas Monex de débito circulan organizadamente en los 300 distritos. ¿En manos de quién? De activistas del PRI, de operadores de las campañas distritales. Y hay evidencias que en una investigación serán muy sencillo localizar, de cómo una enorme cantidad de millones de pesos por fuera de la legalidad del IFE, sin chequeras definidas por el IFE, sin verificación del IFE, ya no al viejo estilo
de las maletas. Creo que la última maleta se localizó por ahí en un aeropuerto de Cancún, por cierto, de un senador. No, ya no es así. Ahora se han modernizado, ahora se tienen tarjetas directas. Por eso no voy a extenderme más, simplemente decir que nuestro compañero diputado José Luis Jaime ha presentado un punto de acuerdo que seguramente él pedirá el turno correspondiente al presidente de la mesa para que se turne a comisiones, para exhortar a la Procuraduría General de la República para realizar una investigación profunda sobre este tema. No es un tema menor. Andan 56 millones de dólares en unas demandas norteamericanas y mexicanas, allá por fraude, aquí por extorsión, pero nadie sabe dónde quedaron los 56 millones. Y me temo que una investigación profunda de la PGR puede determinar que esos millones de dólares convertidos a pesos están distribuyéndose en miles de tarjetas de Monex en los 300 distritos. Sí, compañeros, hagamos un pacto por la civilidad, sí por la legalidad, pero por la legalidad en términos integrales, para que nadie impugne el proceso electoral, para que la aceptabilidad de la derrota sea posible, que el que gane limpiamente se le respete y los que perdieron limpiamente lo acepten. Pero antes requerimos que esta sospecha quede finiquitada con una averiguación integral de la Procuraduría General de la República. Nuestro voto al punto de acuerdo está comprometido públicamente, pero también nuestra exigencia de que este tema sea investigado por las autoridades correspondientes. Muchas gracias. Gracias. Me permite, por favor, quiero rogar a la Secretaría, a la señora diputada secretaria, dé lectura al texto del artículo 102 del Reglamento Interior del Congreso. Daré lectura. Artículo 102. Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales cuando haya concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de 5 minutos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada secretaria. Por eso, senador Ricardo Monreal, cuando usted me indicaba, permítame, que quería hacer uso de la palabra por las alusiones, el reglamento es claro, es al término del orador, no es el momento oportuno. Y sonido en el escaño del diputado Correa, por favor. Don Jaime. De la misma manera, señor presidente, fui aludido de manera personal y solicito el uso de la palabra por alusiones personales. Bueno, las alusiones personales que se expresaron van a ser respondidas en un tiempo máximo de 5 minutos y el primero en solicitarlas fue el senador don Ricardo Monreal. Sí, sonido en el escaño de la diputada, por favor. Para preguntarle si me pudiera aceptar una pregunta el orador, el senador. Estamos en el trámite del 102, es alusiones personales, no corresponden preguntas. Gracias. En los términos del artículo 102, para rectificar hechos del orador anterior, queda registrado su solicitud, el diputado Navarrete. Frida. Haga uso de la palabra hasta por 5 minutos, don Ricardo. Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. La revelación que aquí ha hecho Carlos Navarrete es verdaderamente alarmante, es grave. 56 millones de dólares manejados a través de Monex. ¿Cuál vulgares delincuentes? 56 millones de dólares, cuando el tope de campaña presidencial es de 330 millones de pesos. Me parece muy grave porque tiene signos de veracidad esta denuncia que ha hecho Carlos Navarrete. En Estados Unidos hay una denuncia, una demanda civil que se ha interpuesto contra el PRI y sus dirigentes. No puede de ninguna manera dejar pasarse
como una anécdota de campaña o como una cosa insubstancial. Es muy grave. Y desde hace varios días, 10 días, que se dio a conocer esta demanda, y la mayoría de los medios parecieran proteger a Peña Nieto. No lo tocan ni con el pétalo de un comentario. Es más, el Congreso mexicano no había reaccionado, cuando en cualquier parte del mundo sería un escándalo mayúsculo. 56 millones de dólares utilizados solo para posicionar la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos. ¿No les parece grave? Y con la revelación de Carlos Navarrete que los candidatos y operadores políticos traen tarjetas ilimitadas de débito para gastar lo que quieran en la compra de votos sin ningún recato y sin ningún pudor. ¿Cómo puede pasar esto en nuestro país? ¿Cómo podemos permitir esta grosera actitud del PRI y que con impunidad se burlen de los mexicanos? Pero yo le diría, senador Carlos Navarrete, no nos quedemos ahí. Vamos a denunciarlo a la Procuraduría General de la República porque me temo que hay recursos de procedencia ilegal, provenientes de actividades ilegales. No nos quedemos ahí en una denuncia parlamentaria en el Congreso mexicano. Vayamos a la PGR a que se inicie una averiguación por estos cuantiosos recursos que ahora en el país se están observando. Tiene que indagarse a Monex y tiene también que indagarse e investigarse a Alejandro Carrillo Garza, a Francisco Javier Torres González, a José Luis Gutiérrez Miranda, a Manuel Gascón Hurtado, a José Luis Ponce de Aquino, que es el demandante. Porque en el derecho anglosajón, señores legisladores, no se interponen demandas como aquí. En el derecho anglosajón en Estados Unidos, para que se admita una demanda por el juez o por la corte, tiene que tener bases firmes. Y en Estados Unidos la admitieron. Y están involucrados también personal de la campaña, el secretario particular de Peña Nieto, el de comunicación social de Peña Nieto, el coordinador de la campaña de Peña Nieto. No puede ser que simplemente dejemos pasar esta grave irregularidad, esta ilegal actividad del PRI. No puede ser el dinero y la ilegalidad las claves del éxito político electoral. No lo permitamos. Me parece que la denuncia presentada por el senador Navarrete es muy grave. Y yo lo conminaría a que vayamos a la PGR, porque no puede quedarse en la impunidad otro acto del PRI. No lo permitamos. Han solicitado también los términos del artículo 102 leído por la Secretaría. Para alusiones, así lo ha solicitado el diputado José Luis Jaime Correa. Y para rectificación de hechos, los diputados Alfonso Navarrete Prida y José Ramón Martel López. En ese orden, la Presidencia concederá la palabra en los términos del 102, sin tolerancia, porque el 102 es absolutamente claro, 5 minutos. Tiene el uso de la palabra don José Luis Jaime Correa. En sus términos es para alusiones personales, hay que referir la alusión a la cual
Con todo gusto, señor presidente. La alusión personal, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que ha hecho a mi persona el senador Carlos Navarrete, me da la oportunidad de hacer algunas precisiones, toda vez que he presentado, acompañado de las firmas de diputados, diputadas y senadores de mi grupo parlamentario, un punto de acuerdo a efecto de que se exhorte efectivamente, respetuosamente al IFE. Senador Monreal, también incluye exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que inicien a la brevedad una investigación sobre los hechos consignados en la demanda EDSV 1292-0VAPD-TVX interpuesta por la empresa estadounidense Frontera Television Network ante la Corte en el Distrito Centro en California, Estados Unidos de Norteamérica, con distintos colaboradores del candidato del PRI a la presidencia de la República. Esa fue la alusión y ese es el contenido de mi punto de acuerdo, que aquí vengo a presentar a nombre de mi grupo parlamentario. ¿Por qué lo hemos presentado? Porque, en primer lugar, estamos convencidos de que hay que acompañar este punto de acuerdo que se ha presentado por todos los grupos parlamentarios y que nos permitirá, si se quiere evitar cualquier conflicto de orden político electoral, que se debe respetar la ley, que debe haber equidad en la campaña, que no debe haber recursos fuera de los establecidos y marcados por el IFE, es decir, más allá de los topes de campaña. No se debe utilizar el aparato gubernamental, federal o estatal, para inclinar la balanza. No manipular las encuestas, terminar con la guerra sucia para desacreditar candidatos, no valerse del crimen organizado para ganar, no comprar ni coaccionar el voto, dejar que la gente vote en libertad. Por eso mi grupo parlamentario y mi partido y recogiendo el espíritu de un gran caudal de ciudadanos y ciudadanas, refrendamos nuestro compromiso con la democracia, las instituciones que nos hemos dado y con la voluntad popular que se expresará en las urnas. Lo hará responsablemente también nuestro candidato a la presidencia de la República, siempre en el marco de la ley y con respeto absoluto al mandato del pueblo. Si todos respetamos la ley, el 1 de julio estamos seguros que será una fiesta de la democracia. Pero ¿por qué presentamos también este punto de acuerdo? ¿Y por qué compartimos este gran acuerdo que contribuye a la estabilidad, la paz y la tranquilidad en nuestro país? Porque vemos signos ominosos que se están presentando en el país que hay que ponerles un alto. En razón de ello y tomando en consideración que la contienda electoral en términos generales viene presentando estos signos con un clima que no está generando las mejores condiciones de tolerancia y respeto a la pluralidad y la expresión libre de las ideas. Consideramos imprescindible, pues, que actuemos, porque se registran una serie de eventos preocupantes. Solamente me referiré a algunos ejemplos, porque siendo preocupantes hay que evitarlos. En el Estado de México, por ejemplo, se está utilizando a la policía estatal y municipal en casos concretos como Ecatepec, en casos concretos como Nicolás Romero, en casos concretos como Jiquipilco, en casos concretos como Chimalhuacán, en casos concretos en el interior y el conjunto del Estado, y no debiéramos permitir que ningún gobierno municipal, ningún gobierno estatal, porque ahí, en el Estado de México, está muy observado. Somos parte de la Federación, pero estamos en el centro del país
y municipios como Ecatepec o Nezahualcóyotl están recibiendo anuncios que permiten observar que hay signos de violencia que debemos de evitar. ¿Qué necesidad había de tener aquí ciudadanos protestando y requiriendo justicia electoral? ¿Qué necesidad habría que nuestro candidato a la presidencia municipal de Ecatepec fuese en este momento en marcha a Toluca a exigir garantías? ¿Qué necesidad tendríamos de estar en los ministerios públicos levantando actas y negándose ese derecho para que se nos acuse como responsables? Esto hay que evitarlo. El tiempo ha terminado. Hacemos votos porque este punto de acuerdo se apruebe y expresamos nuestro compromiso con la democracia, con las instituciones. Muchas gracias, señor presidente. En los términos ya previamente anunciados a la Asamblea, se concede el uso de la palabra al diputado don Alfonso Navarrete Prida. Podría, con mucho gusto. Tiene el uso de la palabra don José Ramón Martel. Estamos en los términos del artículo 102, por lo tanto, son 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En la mañana me preguntaba yo cuál era el temor de firmar este punto de urgente y obvia resolución que estábamos tratando de conciliar todas las fracciones parlamentarias. Hoy me queda muy claro esa actitud de venir a decir que hay un compromiso con la civilidad, con la paz, con la democracia, y lo que se trata es de venir a esta tribuna a tratar en un lugar y un espacio totalmente de no competencia, excepto lo contrario a lo que se pretendía, venir a tratar de denostar a personas o a instituciones. Sin embargo, lo hemos dicho, no vamos a caer en la provocación, y hoy no será el día en que vamos a caer en la provocación de lo expuesto por quienes me antecedieron en la palabra. Ya tendrán sus cosas que decir, quizá el diputado Benítez Treviño, el diputado Solís Acero, en cuanto a estas expresiones calumniosas y que no atienden precisamente el acuerdo en el que venimos a decirle a la nación lo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quiere hacer. Y me voy a referir al tema. Hoy lo que nos preocupa es el compromiso de todos, de los candidatos, de los partidos políticos, de los jóvenes, de las mujeres, de las organizaciones sindicales, de los ciudadanos, para poder lograr privilegiar que en la próxima elección sea el voto de la mayoría lo único que decide quién va a la presidencia de la República, a los congresos federales, a los congresos estatales o a las gobernaturas de los estados, regidores o síndicos. No las expresiones verbales aquí. Venimos a tratar de honrar nuestra confianza en las instituciones, en el Instituto Federal Electoral, en el tribunal. Venimos a decirle a la nación que todos los aquí reunidos tenemos una sola responsabilidad: colaborar, contribuir para poder lograr paz, para poder lograr un ejercicio democrático, para poder lograr respeto a los derechos políticos de los ciudadanos y de los derechos civiles de los mexicanos. Rechazamos el uso de la tribuna para distorsionar lo que son acuerdos por el bien de la nación. Que gane el que los mexicanos decidan, o la que los mexicanos decidan. Que ganen y se privilegien las ideas. Hay instancias donde dirimir acusaciones, hay instancias que nos pueden dar una resolución a indagatorias, pero lo que no hay instancia es para venir aquí y nunca hablarnos de que ha vivido un hombre durante 6 años, que se ha dedicado permanentemente a hacer campaña. No se nos ha dicho aquí, nunca, el ejercicio comprometido de honestidad valiente para decirnos cuáles son los recursos aportados, cuáles son totalmente todas las cuestiones que quedan en duda sobre pagos de impuestos de alguna persona que haya estado involucrada en este asunto. Señoras y señores,
instancias para poder acudir a lo que se debe cuando se tiene una presunción de la comisión de un delito. Pero señores, se los digo con mucha claridad, sujétense a la voluntad popular y al juicio de los ciudadanos que el primer domingo del mes de julio va a emitir con su voto lo que mucha sangre costó en el siglo pasado y luchas de jóvenes del 68 y del 71, y que hoy a través de expresiones calumniosas se quiere distorsionar un punto de acuerdo que firmamos. Honremos nuestra palabra y no distorsionemos el punto de la discusión. Es cuanto. Gracias. Hay evidencia de que se va a prolongar el debate por hechos, es decir, en los términos del artículo 102. Cuando hay respuesta de alusiones personales, que por supuesto a través del canal del Congreso todo el mundo que nos está siguiendo, pues hombre, se da cuenta de que cuando las alusiones son pertinentes o cuando son simplemente la provocación para el turno. No, pero la presidencia tiene sus facultades en la ley. Y me queda muy claro que cuando la alusión es solamente para mencionar un nombre y con ello generar el derecho a hacer uso de la tribuna, no se le va a negar, por supuesto, pero va a ir en el orden de las aclaraciones de hechos, porque la alusión no es ni en sentido que pone en peligro la honra, su prestigio o su posición política, sino es para privilegiar la posibilidad de hacer uso de la tribuna. Y lo hará, pero la presidencia tiene que llevar el orden y buscar la equidad en la sesión. Y el primero en invocar y acogerse al espíritu del punto de acuerdo soy yo. Con civilidad procesaremos este debate en los términos del artículo 102 por máximo 5 minutos, los que lo han solicitado. Y en este caso tiene el uso de la palabra el diputado don Alfonso Navarrete Prida, que estaba en la lista previamente. Sonido en el escaño del senador del diputado Felipe Solís Acero. Gracias, senador presidente. Con una disculpa al orador, es muy breve. ¿Podría anunciar la lista entonces de los legisladores que estarían enlistados para participar en términos del artículo 102, como usted lo ha referido hace unos minutos? Me permite que con el auxilio de la Secretaría Parlamentaria, una vez que he tomado, que me la proporcionen, y que esta presidencia intercale entre los grupos parlamentarios solicitantes los oradores, daré lectura y si están la Asamblea de acuerdo, seguiremos ese orden estricto. Don Felipe, muchas gracias. Está en uso de la palabra el diputado don Alfonso Navarrete Prida, en los términos del artículo 102 del reglamento para el gobierno del interior del Congreso, por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de honrar explícitamente el artículo 102 al que hemos hecho referencia. Aquí se han venido a hacer importantes acusaciones, se han venido a hacer temerarias afirmaciones, todas basadas en especulación, todas. Primero se decía que una demanda civil que sí existe, presumimos que existe porque la información que tenemos es por periódicos, pero que sí existe, dándoselas por buena, era para promocionar una imagen en el extranjero de un candidato. Hoy surge una nueva especulación porque la anterior no alcanzó y se dice no, es que son para tarjetas de débito. Mañana seguramente tendremos una nueva especulación para ver cómo seguimos tejiendo sobre el mismo asunto con afirmaciones temerarias.
En materia penal, opera el principio de presunción de inocencia. En materia civil, opera el principio de la prueba de parte. El que afirma está obligado a probar. Y en Estados Unidos lo que hay es una demanda civil, no una denuncia penal. Y aquí solamente se ha venido a tratar de probar con especulaciones. Especulaciones que surgen justo en el momento en que el tema que se discute es si te amarras o no te amarras a aceptar un resultado electoral. Ese es el fondo del asunto. Porque lo demás sigue siendo especulación, sigue siendo una suposición, sigue siendo el yo pienso, qué grave, lo que claro, la grabación de los 6 millones de dólares, esa no existe, ni fue cierta, habría que ver la carta que hizo uno de los aludidos, que ya no fue mencionado en el gabinete, se le cayó. De todas maneras se le iba a caer, con todo respeto. El tema es de fondo, y lo repito, se van a amarrar los López Obradorcistas a un acuerdo de civilidad para aceptar el resultado electoral de frente a la nación, o no se van a amarrar a ese resultado y cualquier cosa será buena para hacer especulaciones. Se puede ir a la PGR a denunciar, pero no se puede ir a denunciar con supuestos. Se puede ir a la PGR a hacer un acto publicitario, pero no se puede ir a especular con una institución que se encarga de investigar delitos. Habría que esperar a ver en la demanda civil qué contesta la parte ofendida para saber de qué se trata realmente la litis, antes de estar especulando y viniendo a quitarle el tiempo a todo un conjunto de legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Yo lo quiero dejar asentado con mucha claridad. Aquí el tema es si se van a ajustar y van a aceptar el resultado electoral o van a poner la condición imposible para decir, pretextando, por eso no firmé. Todas las garantías de que va a haber una elección imparcial, transparente y esperemos copiosa el próximo 1 de julio están dadas porque los mexicanos todos en su conjunto hemos trabajado para tener unas instituciones electorales confiables. Todo lo demás, se los repito, es especulación. Venir a sacar que si un policía municipal y un policía de no sé qué es venir a rebajar el debate. Venir a decir que es producto de unas tarjetas y es producto de una promoción y es producto de no sé qué, es venir a creer que se engaña a la población. El punto a discusión es, ¿firman o no firman un acuerdo de civilidad para aceptar el resultado electoral aquí, en el Congreso, en la Comisión Permanente? Ese es el tema, no es otro. Ese es el hecho que quiero rectificar y es el hecho que quiero dejar claramente constancia. Es muy fácil difamar, es muy fácil decir, yo acepto las cosas cuando me convienen y después criticarlas, así sea una encuesta o sea una acción específica de una campaña electoral. El tema para todos los que nos escuchan y para los medios de comunicación, que ese es el objetivo de venir a especular, hablarle a los medios, se está discutiendo un acuerdo de civilidad. ¿Se van a amarrar todas las fuerzas políticas a respetar el resultado electoral o nos van a salir como hace 6 años que no existe y que era un fraude y que era un complot de todas las fuerzas obscuras que existen en México? Ese es el tema de fondo, ese es el tema que quiero rectificar. Lo demás, lo dejo aquí asentado con claridad, son especulaciones al día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Como esta presidencia se comprometió a solicitud del diputado Solís Acero, informo a la Asamblea los legisladores que han solicitado el uso de la palabra en los términos del artículo 102, debate incidental sobre el planteamiento hecho por el senador Carlos Navarrete. Han solicitado el uso de la palabra en estos términos el propio senador Carlos Navarrete Ruiz, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, don Jaime, siempre emparentamos usted y yo, es correcto.
el diputado don Felipe Solís Acero, el diputado don José Luis Jaime Correa, el diputado Juan José Guerra Abud, el diputado